Bueno, yo le puse aprender a vivir en Cristo, no des nada por sentado y toda acción tiene consecuencia. ¿Por qué? Tengo 19 años, hace 4 años mi papá nos dejó y hace aproximadamente 2 años mi mamá dijo no quiero saber nada de ustedes, se fue y estoy yo con mis 2 hermanas pequeñas y un hermano más grande. Entonces, pues ha sido un reto para mí y he aprendido demasiado. Me voy a guiar del texto que está en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. La mayoría agarra este texto y dice, tus metas o tus sueños no se comparan a los de Dios. O si tú quieres ser un empleado, a lo mejor Dios te quiere para gerente. Entonces, yo lo voy a cambiar un poco y se los voy a poner desde mi perspectiva. Al tú estar en una situación difícil, todos pasamos por problemas. En ese problema, tú dices, ay, a lo mejor estoy enferma y va a durar 6 meses, pero te dura 9, pero te dura 2 años. Pero el doctor te dice, ¿sabes qué? Tienes 2 meses de vida. Al estar en una situación, ¿tú cómo ves que Dios te dice, tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos? Al yo estar con mis 2 hermanas, yo estaba estudiando en prepa. Y hace unos meses, estas últimas semanas, yo estuve hablando con unos amigos de la secundaria, con 3, y me miran y me dicen, wow, has cambiado demasiado, ya te miras más alegre. Dice, has cambiado demasiado. Dice, no cabe la mayor duda que algo pasó en tu vida. Y ellos empezaron a recordarme cosas que yo había bloqueado de mi mente o había olvidado. Y yo en la secundaria me gusta escribir mucho, entonces por lo general escribía alguna situación y toda mi frustración se basaba en ese cuaderno. Entonces yo encontré ese cuaderno y habían cosas escritas ahí que yo no recordaba. Y yo le estaba diciendo a una amiga, le dije, oye, no puedo creer que yo pensara así, yo no puedo creer cuánta frustración tenía, cuánta tristeza. Le dije, no lo puedo creer. Y ella me mira y me dice, es que has cambiado demasiado. Ella no es cristiana y ella me dice que el que yo esté aquí le da mucho orgullo y le da mucha felicidad porque ha visto mi avance y ella ha estado conmigo en todo y yo le dije, yo tengo tantas cosas que agradecerle a Dios, bastantes, no cabe las gracias que yo le tengo que dar a Él y yo también le agradecí a ella porque en parte ella estuvo conmigo en todo lo que yo pasé y yo le agradecí a ella. Entonces, al estar en esa situación, hubo una temporada en que mi mamá llegó y dijo, vengo por las niñas. Y yo, ¿cómo que vienes por las niñas? Son mis hijas, yo las quiero. Y se las llevó. Y en 2 semanas no me permitió a verlas, no me permitió hablar con ellas. Y, ay, perdón. En esas 2 semanas, mi hermana, la más grande, me habla por teléfono y me dice, Ana, ven por mí, no quiero estar aquí llorando. Ana, ven por mí, no quiero estar aquí, quiero estar contigo. Y le dije, mi amor, es que no sé dónde estás, pero yo quiero que vengas, no quiero estar aquí. Y para ese entonces yo tenía 17 años y yo tenía una amiga que su hermano era abogado, entonces él me dijo que él me iba a ayudar, que iba a hacer los trámites, que no importaba nada. Y ya, se lo dejé en sus manos, el abogado hizo lo que tuvo que hacer y a las 2 semanas llegan mis hermanas y me dice, ahí están, si llegan a tu mamá a quitártelas o algo, tú no te preocupes, yo te voy a respaldar, muchas gracias, no te las puede quitar, tú estate sin problema. Y ya pasó.
Pero en esas 2 semanas yo lloraba porque pues, no tenía a mis hermanas y ahí Dios me decía, tus pensamientos no son mis pensamientos y mis caminos tampoco son los tuyos. Una amiga, cuando estaba pasando toda esta situación, ella ya me conocía, ella ya sabía que iba a la iglesia, yo le había comentado mis sueños, yo le dije, yo quiero hacer esto en la iglesia, yo voy a estar ahí, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y cuando pasa esta situación, ella voltea y me mira y dice, oye, ¿y qué pasó con eso? Y yo bien agüitada le decía, no, pues ya estoy con mis hermanas, mi mamá, que no sé qué, que esto y que lo otro. Y ella me recordó cada uno de los sueños que yo le dije que yo los tenía abandonados, que hoy en día se están cumpliendo y yo le doy muchas gracias a Dios. Y yo ahí fue cuando Dios me dijo, tus pensamientos no son mis pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Aunque a ti se te haga tan difícil ese camino, aunque a ti se te haga tan largo esa espera, yo ahí voy a estar. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son los tuyos y donde yo te quiero llevar, donde yo quiero que tú estés, ahí vas a aprender para que llegues hasta donde tú quieres. Entonces, ¿qué pasa cuando pasamos por un problema? ¿Estás aprendiendo a vivir en Cristo ahí? Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todos estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El saber vivir en Cristo, el aprender a vivir en Cristo es eso. Es decir, sé vivir en escasez, pero aquí sé decir que Cristo vive en mí. Porque muchas veces decimos, yo ya morí, Cristo vive en mí. Pero cuando estás en una situación, en serio Cristo vive en ti, en serio puedes voltear y decir, Cristo está aquí. Contestarle a esa situación, sacarle una sonrisa. En una situación tan complicada, te frustras, lloras. Había ocasiones en las que yo llegaba de la prepa llorando, cansada, agotada, lloraba 20 minutos, veía la hora, ya tengo que ir por las niñas. Relájate, todo va a estar bien y vámonos a recoger a la niña del kinder y a la otra a la primaria. Y de ahí a pasarte a la iglesia porque tienes ensayo, tienes esto, tienes lo otro y regresar a tu casa, hacer tareas, hacer de comer y atender a tu hermano. Porque yo crecí en una casa machista donde mi hermano aprendió de un padre machista que decía, tú me tienes que hacer de comer porque eres la mujer de la casa. Entonces, era una situación difícil que hoy en día puedo decir, gracias Dios por darme a mi padre, gracias Dios por darme a mi mamá, gracias Dios por darme a mi familia. Entonces, ahora tienes en tus problemas, es tanta la frustración, por ejemplo, si no tienes un trabajo, tienes que pagar luz, tienes que pagar agua, si tienes hijo tienes que pagar la colegiatura, a lo mejor el transporte, a lo mejor esto, a lo mejor lo otro, y llegan frustraciones y ahí te preguntas, Señor, estos no son mis pensamientos definitivamente. Yo podría estar trabajando, yo podría estar haciendo otra cosa y yo podría estar sacando esto adelante de diferente forma. Mis pensamientos no son los tuyos definitivamente. Esta situación en la que yo estoy definitivamente no es el camino que yo quiero, que yo estaba pensando ver en mi vida. Entonces, ¿dónde en ese camino, dónde están tus caminos? ¿Aún buscas a Jesús como antes? ¿Aún lo amas como decías decirlo? ¿Aún así le dices a los que están allá afuera, Dios es el mejor? Porque si le dices Dios es amor y volteas a ver tu vida, dices, definitivamente no. Y dices, Dios es el mejor, sí, claro, Dios. Y hasta ahí te quedas. A mí me pasó definitivamente, a mí me pasó.
Cuando yo estaba en esa situación, yo no oraba a Dios como antes, yo no lo buscaba como antes, y con mis amigos mucho menos les decía, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia, porque yo a todos mis amigos los invito a la iglesia. Y en ese momento yo a ninguno le decía, vamos a la iglesia, porque me veían. Y si ustedes luego tienen esa frase, si tú estás pasando por algo malo, mira al de al lado y vas a saber que tu vida está mejor que la de él. Pues mis amigos veían mi vida para darse cuenta que su vida era mejor que la mía. Entonces, ¿cómo puedo aprender a vivir en Cristo en medio de la adversidad? Yo aquí puse 3 puntos. Sé constante en escuchar y practicar la palabra de Dios. Santiago 1:22 y dice, no se contengan solo en escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos y llévenla en práctica. En una situación tan difícil, ¿cómo llevas en práctica el vivir en Cristo? El decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esa situación, ¿cómo se lo estás demostrando? En esa situación, ¿cómo le estás reflejando a los demás tu práctica en Dios? A lo mejor respondes una situación y te alteras, te enojas. ¿Ahí es Dios en tu vida? ¿Tienes deudas y te frustras? ¿Ahí es Dios en tu vida? ¿Realmente has aprendido a vivir en Cristo? Y de mi parte, definitivamente he aprendido y sigo aprendiendo. No soy maestra en decirles, vamos a aprender de Cristo. No, estoy aprendiendo yo también. El segundo punto, sé constante en orar. Primera de Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Aquí yo les quiero decir que a lo mejor orar sí es tener una comunicación con Dios. A lo mejor orar sí es hablarle a Dios y decirle, Dios, mira, me pasó esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Le cuentas toda tu vida, todo lo que pasaste en ese día. Pero al estar tú en una situación, o al estar yo en esa situación, yo lo que hacía era llorar. Y llorar, y llorar, y llorar. Había, como les comenté, llegaba de la prepa y lloraba, y lloraba, y lloraba. En las noches cuando mis hermanas ya se acostaban, cuando ya todo estaba mi tiempo para mí, y yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y yo le decía a Dios que cómo era posible que mi mamá o mi papá hubieran hecho todo eso si se supone estaban viviendo en Cristo, porque ellos conocen de Dios. Mi mamá iba a la iglesia, mi papá no, pero conoce de Dios. Y le cuestionaba muchas cosas. Cuando mi papá se fue de la casa de una forma no tan agradable, que me dolió, porque una noche antes yo le empecé a decir todo a mi papá de que, ay, es que tú ni siquiera eres mi papá, no sabes cuándo cumplo años, no sabes qué color me gusta, no sabes cuál es mi película favorita, tú no sabes nada de mí, así que no digas que eres mi papá. Y a la mañana siguiente mi papá se levanta, yo estaba en la sala con mi hermano viendo una serie. Mi papá se levanta, agarra sus cosas y dice, ya me voy. Y yo como de que, ¿cómo que a dónde te vas? Ya me voy de la casa. Y es como de, ¿y esto cómo pasó? Y dice, pues, les voy a ahorrar problemas. Dices que no soy tu papá. Vamos a darnos un respiro. Se fue, se despidió. Y se fue. Y fue como de, caray. Y anoche le dije un montón de cosas a mi papá y ahora me está doliendo que se vaya. Entonces es como de, Dios, quiero a mi papá. Dios, quiero que me abrace, lo quiero en mi casa. Quiero que cuando él llegue yo ir a abrirle la puerta y decirle, ay, papá, ¿cómo te fue en el trabajo? Ya está la comida lista, ven. Y yo en ese tiempo estaba demasiado triste. Y yo estaba en la iglesia y una hermana se acerca, yo no le había comentado nada a nadie. Y esta hermana se acerca y me dice Dios que me abraces. Él te está abrazando, abraza a tu padre. Y yo no le había dicho a nadie, absolutamente nada a nadie.
y yo le estaba pidiendo a Dios un abrazo y esta hermana se acerca y me dice, ven que te quiero abrazar, Dios, tu Padre. El orar no simplemente es en una situación buena para que tú le digas, ay Dios, mira, me pasó esto, hoy en la mañana comí cereal, estuvo bien rico. No, el orar también es llorar, quedarte sin palabras, pero con tu mismo llanto tú le expresas a Dios, ¿sabes qué? Me duele esto. ¿Sabes qué? Quiero esto, no sé cómo decírtelo. Y lloras, y lloras, y lloras, y lloras, y lloras, y lloras. Y Dios te entiende porque habla tu idioma. Dios te entiende cada lágrima que sacas porque habla tu idioma y conoce tu corazón. Dios escudriña nuestro corazón y dice, ay, mi hija. Y si te duele algo, a Dios también le va a doler. Pero Él ahí está, porque te dice, yo soy tu Padre y vengo a abrazarte. La oración no solamente es, sí es una comunicación, sí es tener a Dios como un amigo. Pero no solamente en una situación buena en la que no está pasando nada, sino que también en una situación mala, donde no tienes las palabras para decirle cómo te duele, cómo te sientes, y solamente lloras. Y solamente estás ahí en tu cuarto, y solamente ahí te sientes sola. En ese momento también hay una comunicación con tu Padre. Hay una comunicación con Dios, porque la comunicación no solamente es con palabras. Estamos aquí todos nosotros, ustedes están callados, pero me están comunicando algo, me están comunicando que me están prestando atención, que me están escuchando. Una comunicación no se basa solamente en palabras, se basa en el estar tú ahí y decir, Dios está aquí conmigo. El tercer punto, sé constante en meditar, Salmos 1:2. Y dice, sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. En el primer versículo inicia el Salmos, dichoso el hombre que no se aparta, que no está sentado en sentidos escarnecedores. Y luego dice en el 2, sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. ¿Cómo te vas a deleitar en Dios? Meditando en su palabra. ¿Cómo vas a meditar en su palabra? Leyéndola constantemente. El meditar, no recuerdo ahorita muy bien, pero hay una investigación científica de que los cristianos leen muy poco la Biblia y a consecuencia de eso meditan muy poco en Dios. Y ustedes mismos lo pueden ver. A lo mejor están en su casa y ya están pensando en qué van a cocinar, qué van a hacer, que mi amigo, que esto, que el otro. Ahí estás meditando en tu día, estás meditando en lo que vas a hacer, estás pensando en lo que va a pasar mañana, estás pensando en un montón de cosas, estás meditando en un mañana, en una noche, en un al rato. ¿Cómo vas a saber meditar en Dios si no lo buscas en su palabra? Meditar es pensar. Estás tú a lo mejor lavando los trastes o estás tú en la escuela y estás pensando, ay, ¿por qué Dios es justo? Señor, en tal versículo dice esto, ¿por qué? Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas. Eso es meditar en Dios, pero tú no vas a poder meditar en Dios sin antes buscarlo en su palabra. Y ahora, en los 3 puntos puse ser constante. ¿Por qué ser constante? En Santiago 1:4 dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. La constancia, ¿qué te va a hacer? ¿Qué va a hacer en tu vida la constancia? Te va a llevar a un feliz término. Aunque estés en una situación tan mala, vas a estar feliz.
si tú eres constante en escuchar y practicar su palabra, en meditar y en orar. Vas a llegar a ser feliz porque te deleitas en su palabra, porque al meditar te deleitas en Dios. El buscar a Dios, decía una muchacha, cuando tú meditas en Dios, es porque al buscarlo te deleitas en leer sus versículos, te deleitas en leer cada parte, cada versículo, cosa que a mí no me pasaba. Cuando pasó todo lo de mi mamá, venían hermanos de la iglesia, pastores, se me vino toda una jungla de hermanos cristianos diciéndome, tienes que perdonar a tu mamá. Es que porque tú eres una mala hija, es que tú esto, es que tú lo otro, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y yo me quedaba callada y yo llegaba a la casa y decía, ¿por qué yo soy una mala hija? ¿Por qué yo soy una mala hija? Les voy a contar 3 anécdotas que mi mamá fue a contar. Mi mamá cuando se fue de la casa, ella no dijo que nos dejó, que nos abandonó y que se fue con otra persona. Ella dijo que yo la había corrido de la casa porque yo ganaba mucho dinero y que no le quería dar. La segunda fue que yo y mi hermano la golpeamos y que ella solamente llegó a ver sus cosas afuera de la casa y le dijimos, vete de aquí. Y la tercera fue que mi hermano y yo no queríamos saber de ella, que ya la tratábamos muy mal en la casa, que diario la insultábamos y un montón de cosas, dijo mi mamá. Entonces yo llegaba a mi casa, ahorita me da risa, pero en ese entonces yo me ponía a pensar, ¿y en qué momento la golpeé? ¿En qué momento? O sea, yo me ponía en esa situación y decía, Dios, estoy en la prepa, estoy trabajando, estoy con mis 2 hermanas, estoy en tu iglesia, te estoy sirviendo y todavía vienen hermanos a decirme, porque tú eres una mala hija, perdona a tu mamá. Y todavía te estoy sirviendo y no me siento feliz en ti. En esa situación hay un versículo en Salmos que dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Yo siempre le decía a Dios, tú has abatido mis huesos, tú has abatido mi corazón, tú has abatido toda mi vida. Tú la estás abatiendo. ¿Cuándo voy a escuchar yo gozo en mi vida? Dámelo, lo necesito, que no me estás viendo. Y Dios decía, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Pero yo podría estar en otra parte. Yo podría dejar a mis hermanas y decir, no son mis hermanas, pues no tengo la responsabilidad. Pero caía en mí el peso de decir, son unas niñas, son mis hermanas. Y luego mis hermanas, yo las tengo desde los 11 años y ellas me decían, mamá, y yo no soy tu mamá. Y siempre están muy juntas conmigo. Y cuando mi mamá se llevó a las niñas y que mis hermanas, ella agarró el teléfono a escondidas de mi mamá y ella llorando me decía que fuera por ella. Y me decía, es que es en una calle, al lado de una casa está un árbol, está un oxxo, está esto, está lo otro. Mi amor, lo puedo encontrar en la esquina de la casa, todo eso. Y yo le decía a Dios, ¿cuándo voy a escuchar yo que estoy feliz en ti? No lo soy. Y el ser constantes en Dios dice que te va a llevar a feliz término, aún en una situación tan dolorosa. Ese dolor te va a llevar a un feliz término, te va a llevar a sacar una sonrisa,
a mirar a Dios y decirle, me deleito en ti, no importa lo que pase porque tú vives en mí. El segundo punto que te hace ser constante, dice, para que sean perfectos e íntegros. Todos sabemos aquí que todos somos pecadores y que vamos a llegar a ser perfectos hasta que Dios venga. Pero hasta que Dios venga debemos de tratar de ser perfectos e íntegros. Debemos de guardar nuestro corazón. Debemos de llegar a decirle a Dios, Dios, me guardé, aquí estoy. No soy perfecta, cometí errores, me enojé, a lo mejor golpeé a la vecina, pero aquí estoy. Aquí estoy siendo un poco perfecta, un poco, pero por ti. Porque ya no se trata de mí, se trata de ti, de que tú vives en mí. El tercer punto que te hace hacer la constancia es que no te falta nada. Aunque no tengas trabajo, aunque a lo mejor no tengas amor, te sientas solo, si tú encuentras el deleite en Dios, no te va a faltar nada, porque Él va a ser tu todo, Él va a ser tu entero. El título que estaba ahí, Aprender a vivir en Cristo, abajo decía, no des nada por sentado. Yo di por sentado que tenía un papá, que tenía una mamá, que tenía familia. Yo di por sentado que los tenía. Pues es una familia, es mi mamá, no va a pasar nada. Yo di por sentado que estaban ellos ahí. ¿Y qué pasó un día? Bye. Toda acción tiene consecuencia. ¿Por qué? Yo hace 3 años fui a un retiro de jóvenes. En ese retiro, uno de los muchachos que predicó se acercó conmigo y me dijo, muy pronto vas a tener que tomar una decisión y tienes que saber elegir la decisión correcta. A lo mejor va a ser difícil, pero vas a tener que tomar una decisión. Yo no le entendí, lo dejé pasar. Y cuando pasó lo de mi mamá, ahí me decía Dios, toma una decisión. O vas por tus hermanas o vas a hacer tu vida. Pues si hago mi vida, puedo trabajar, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, voy a ser feliz, voy a tener a mis amigos, voy a tener mi vida resuelta. Y si voy por mis hermanas, tengo que ver por ellas. Están pequeñas, tenían como 4 años, la más grandecita. Estaban muy pequeñas. Y ahí me recordó Dios, tienes que tomar una decisión. O tú o alguien más. Y en la Biblia Dios nos recuerda que no se trata de nosotros. Que debes aprender a servir a alguien. Y servir a alguien es entender que le vas a lavar los pies. El servirle a alguien conmigo fue llegar a la casa y que mi hermano me dijera, no hay comida. ¿A qué horas va a estar? Eres la mujer de la casa. Hubo 2 ocasiones en las que mi hermano se molestó así bien feo conmigo, porque no había comida en la casa. Yo me iba de la casa a las 6 de la mañana y regresé a la casa a las 9. Y mi hermano llegaba a la casa como 9:15, 9:20 de la escuela. Y llegó, estaba en la cocina. ¿Por qué no hay comida? Acabo de llegar. ¿Y a qué horas va a estar? Ahorita lo hago. Cuando terminé de hacerle de comer,
fue a la cocina, vio la comida, se fue a su cuarto, se encerró y no me habló. Y yo como de... Porque en mi mente era, tengo que tener feliz a mi hermano porque es el hombre de la casa. Y que él me volteara la cara, se metiera a su cuarto sin dirigirme la palabra, a mí me dolía bastante, me dolía bastante. Yo ahí aprendí a lavarle los pies a mi hermano, a decir, te tengo que servir aunque me duela. Y gracias a Dios ya se le quitó tantito lo machista, ¿verdad? Pero ser constante en esos momentos te lleva a decir, soy feliz en Cristo. Y cada decisión que tú tomas tiene una consecuencia. La decisión que mi mamá tomó ahorita por consecuencia, mis hermanas ya no quieren estar con ellas. Yo no me quiero ir, Ana, quiero estar contigo. No, llévame tú, no quiero estar con mi mamá. Y yo, gracias a Dios, fue Dios, no fui yo, porque sinceramente yo les hubiera dicho a mis hermanas, odia a tu mamá, ella no te quiere, ¿para qué vas? Pero fue la gracia de Dios que me dijo, no les inculques a tus hermanas algo malo de tu mamá, porque cuando tú la tenías, fue buena contigo. Tú tuviste a una mamá, tú tuviste a una mamá. Ellas no lo tienen, te tienen a ti. Ahí en la situación más dura, aprendes a servir a Dios y aprendes a ser constante. Aprende a vivir en Cristo en una situación tan difícil, porque en una buena es muy fácil. En una situación tan buena donde todo lo tienes y donde tú dices, tengo esto, tengo lo otro, y lo das todo por sentado, estás cómoda, estás cómodo. Pero ¿qué pasa si se te quita algo de esa comodidad? ¿Cómo vas a reaccionar? Si Dios te pide a tu hijo, ¿cómo vas a reaccionar si Dios te pide tu trabajo? ¿Ahí vas a estar viviendo en Cristo? ¿Vas a estar reflejando vivir en Cristo? ¿Vas a sacar una sonrisa porque tu hijo ya no está? ¿Cómo es que la constancia me va a hacer aprender a vivir en Cristo? Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Cómo es que la constancia me va a hacer aprender a vivir en Cristo? Porque ya no se trata de ti, sino de Dios. Ya no se trata de lo que piensas, sino de lo que Dios piensa. Ya no se trata de lo que tú quieres, sino de lo que Dios quiere. Ya no se trata de que me puedo cambiar en otro trabajo, puedo ganar más dinero, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, sino de lo que Dios quiere que tú hagas para Él. No se trata de ti, sino se trata de Dios. Es morir al yo y decir, te voy a servir, te voy a lavar los pies, voy a hacer esto por ti. Debemos aprender a vivir en Cristo, porque el aprender a vivir en Cristo te va a hacer decir, soy feliz, me deleito en tus palabras. No importa que esté yo aquí llorando, diciendo que no tengo nada, pero contigo lo tengo todo. Todo eso se te va a ir. Todo esto es pasajero. Se supone que no somos de este mundo, porque sufres por las cosas de este mundo.
En la historia de Job, él dio todo por sentado, que tenía hijos, que tenía una casa, que tenía animales, que tenía esposa. Dio todo por sentado. Y Dios en un día se lo quitó todo. Y a lo mejor todos dicen, ay, hay que ser como Job, que él siguió creyendo en Dios. Pero todo ese libro de Job se hubiera reducido si él no se hubiera quejado. Todo ese libro se hubiera reducido en Dios le quitó todo, él no se quejó y alabó a Dios. Él aprendió ahí a vivir en Cristo, porque Dios llegó y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Cómo vas a llegar a decirle a Dios que no eres feliz si no lo buscas? Si Él te está esperando. ¿Cómo vas a ir a reclamarle tú a Dios cuando tú no estuviste con Él cuando creó el mundo? Cuando tú no conoces sus pensamientos y tú no sabes sus caminos. En esa situación tan difícil, aprenda a vivir en Cristo, porque definitivamente tus pensamientos no van a ser los de Dios y a lo mejor vas a querer agarrar otro camino, el más fácil, el que te dé más dinero, el que te dé más felicidad, el que te llene de satisfacción. Pero el vivir en Cristo también es decir, Señor, voy a sufrir por ti, porque tú también sufriste por mí. Señor, así como tú te sacrificaste, yo también me voy a sacrificar. Me voy a sacrificar mi yo, mis pensamientos, el que yo quiero esto, yo sueño con esto, yo quiero estar acá, yo quiero disfrutar, yo quiero salir. Voy a morir a todo eso, porque tú también moriste por mí. Y no se trata de mí, se trata de ti. Porque los caminos de Dios te van a llevar mucho más allá de lo que tú piensas. Pero en esa situación tan difícil, tienes que aprender a vivir en Cristo. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.